Bueno, un nuevo video después de hace varias semanas. Espero que les agrade. Es el resumen de esta semana. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a ver las jugadas que hice y por qué las hice. Bueno, vamos a empezar entonces con esta jugada del martes. Fueron dos el martes. Entonces, esta es BSX, una jugada tempranera, un poco tempranera, pero muy interesante al inicio de la sesión. Vamos a ver que en el 15 minutos tenemos una caída, sobrepasando el precio de cierre, quedándose ahí un poco. Y vemos como el precio cada vez se incrementa en la caída. Entonces aquí vuelve, se incrementa en la caída y aquí se seca. Y cuando da la zona del break, eh, lo hace en torno a un entero y deja la jugada muy corta. Muy tempranera igualmente, la diaria en ese momento simplemente apoyaba la dirección del precio. Y pues en el SPY tenemos como una especie de doble suelo. Teníamos como una especie de doble suelo, pero pues en este momento de este último momento del patrón, pues vemos que podíamos tener de pronto una continuación del SPY cayendo. Entonces al igual entramos, salimos al 1-1, luego el 2-1 y ya por último, cuando hay tantas velas y se vuelven chiquitas y sale mucho volumen, pues ya es el momento como de salirse y pues decidí sacármela totalmente la posición. Entonces aquí luego la subida no tuvo volumen y terminó tocando el entero que era como lo inicial, en una jugada de $1. Pues no de $1, pero sí ir de entero a entero. Muy débil esta acción el día martes. Bueno, en esta sí lo mismo de siempre. Entonces en el 15 tenemos una vela de descanso que se representa con esto. No hay un buen rebote, pero se representa con esto. Tenemos una diaria que apoyaba la dirección, pero teníamos que tener en cuenta que iba a romper máximos y la mayoría de veces cuando rompe máximos lo hace y el precio se devuelve. Entonces había que prácticamente salirse al 1-1 o dejar una pequeña parte por si el precio seguía. Bueno, entonces vemos, bueno, en el 15 minutos la vela con cola, la diaria, el líder tenía una debilidad muy puntual, porque en este retroceso consolida máximo sin volumen y pues cuando ya quiebra pues da el 1-1 y se gira y nos saca en break-even la siguiente parte. Además estábamos en un entero y este también fue una buena señal de que pues de que el break sí daría por lo menos el 1-1 porque aquí se estaba acumulando. Esto representaba una vela roja que no caía con tremendo volumen. Eh, Muy simplona también la jugada, un poco solamente el 1-1 porque no hay mucha gente por la cual ir y ya. Bueno, en esta sí, eh, ese fue el día miércoles. En esta sí entré un poquito más tarde al mercado porque porque tuve unos problemas técnicos ahí, entonces me di cuenta que esta me la perdí
como a las 10 de la mañana, que era un doble techo. Vemos como en el 15 dos velas al alza, mechas, en la diaria en ese momento creo que se estaba saliendo con unas resistencias aquí no se alcanza a ver. Y vemos acá que el SPY a las 10 de la mañana sube con gran fuerza y esta no es capaz de hacer un nuevo máximo, entonces debilidad tremenda, primer techo con demasiado volumen pegando contra la banda, segundo sin volumen dentro de ella, un stop muy corto. Esta jugada hubiera dado más del 2-1, más del 3-1 yo creo, muy cortas, igualmente agresivas, ¿no? Pero la que yo cogí fue esta, entonces vemos como ya se supone que debería caer el precio en el retroceso, pero no lo hace porque en el primer intento saca volumen, en el segundo intento no hay volumen, pero sí saca tremenda vela, entonces eso es como síntoma de que no hay intención profesional, sino simplemente se está acabando el momentum de venta, entonces buscamos como esa entrada en el pullback en el 15 minutos y lo vemos aquí con este retroceso del SPY que se queda consolidando, hace una especie como de redondeo. Y este volumen también fue clave porque este volumen es un fuerte volumen en la base como del redondeo del cap. Entonces eso significa que pues está soltando demasiado papel. Entonces en cualquier momento va a explotar hacia arriba. Además un entero de tapón. Mercado a favor. Jugada para el 1-1. 2-1 y ya. Porque realmente me di cuenta que estaba empezando a sacar mucha mecha, mucho rechazo acá en esta zona. Entonces la verdad no quise aguantarme el retroceso ni nada por el estilo. Además, Spy también caía. Bueno, esta fue la primera del martes. La segunda del martes fue esta. También algo muy simple, pero sin esperar mucho porque, bueno, primero porque en el 15 vemos, bueno, lo que buscamos, una vela roja. En sentido contrario, si vamos alcista o bajista, bueno, aquí en este caso tenemos cola. Lo que no me gusta de la jugada es que cuando es las bases de triángulos o cosas así, pues se presta mucho para que fallen, rompan y se devuelvan. Entonces trato de en esta jugada sacar todo lo posible, un 80%, un 90% y dejar algo muy mínimo por si continúa. En este caso vemos como hay una tendencia bajista en la diaria y abre con un gap alcista. Entonces toda esta gente que de pronto va a la baja, entonces al ver que esto abre a la alza, pues empieza como a eliminar stop. Y pues en ese momento teníamos como una vela de indecisión y tiran una vela de indecisión y podríamos haber podido continuar a la alza por este fuerte volumen de acá. Pero pues no fue así de esa manera. Teníamos una debilidad enorme acá. El precio consolida en máximo sin volumen. No hay intención vendedora. Se seca el volumen y ya cuando hay la intención pues se incrementa aquí el volumen. Aquí esta jugada hay que ser un poquito más agresivo. Entrar aquí al break de los cuerpos. Aquí al break de los cuerpos con stop acá y salida acá eh, un poquito más allá del 1-1 como un céntimo, 2 céntimos más allá del 1-1 y dejar una parte y pensé aquí en este momento pensé que sí íbamos a tener continuación pero al ver que el SPY siguió cayendo pues
tuvimos este retroceso enorme. No vimos aquí en este impulso, en este segundo impulso no hubo volumen. Entonces son jugadas que pues no tienen mucha continuación, pero hay que ser un poquito más agresivo al cogerlas para tener un poquito más del 1 a 1. Bueno, esta fue el miércoles. Esta sí, pues la verdad sí cometí un error, pero pues lo sabía al momento de la jugada, sino que pues tomé ese riesgo. Y bueno, en el 15 vemos, el 15 es fenomenal. Esta vela de toda esta gente de acá es interesante. La diaria pues nos está apoyando con un gap a la baja. Tenemos una gran debilidad aquí en este punto. En las 10 y 15 empieza a subir y es incapaz. Y tenemos bueno, como una especie de secadito de volumen. Lo que pasa es que las bandas estaban demasiado abiertas y pues en ese momento me arriesgué pensando que de pronto era suficiente el 1 a 1 y ya, pero no fue suficiente y me sacó el stop y luego sí fue a donde quería y o sea, me lavó prácticamente y se fue a donde quería y ya retrocedió porque ya el valor estaba como muy lateral, pero teníamos como un cap and handle acá. Y ya, bueno, esta fue un stop, pero si hubiera tenido un poquito más las bandas, sí hubiera sido prácticamente el 1 a 1 asegurado. Esta sí es un pullback en 15 minutos. Me gusta un poco más este tipo de jugadas porque son como dentro del rango, entonces no hay que romper máximos, mínimos, nada. Entonces en el 15 dos velas al alza, el retroceso con menos volumen, colas, entonces esto es síntoma de que va a subir. Vemos una diaria que está llegando al precio de cierre y aparte de eso está llegando como al máximo de la anterior sesión. Por eso vemos este retroceso en el precio de cierre. Y nos vamos a lo que está pasando en el mercado. Entonces sube el precio también está haciendo como una especie de redondeo de cap. Entonces vemos un retroceso en esta zona a las 10:45, antes de las 10:45. Y esta no es capaz de caer. Entonces aquí me la perdí. Me la perdí un poquito porque llegué tarde, pero de todas maneras la agarré aquí en el break de la NEC, o sea, en el clásico. Entonces vemos como aquí el precio cae, vuelve y cae, aquí vuelve y hace un intento de caída sin volumen, luego empieza la intención compradora, luego hace un retroceso, una vela roja sin volumen y la idea era entrar acá en esta doji, a la pérdida de esa doji, muy cortico el stop y sin salirse de la neck. Eh, porque cuando no hay volumen en el retroceso, en los últimos retrocesos y queda tan arriba, eso es como señal de que ya la acumulación está a punto de explotar aquí. Entonces vemos que ya las ventas ya no hay ningún tipo de ventas. Entonces esta sería la entrada como agresiva y saldríamos antes de las bandas. Yo le entré aquí en la neck de las bandas, esperando que retesteara ese precio de cierre y muy cortico el stop acá. Dio el 1 a 1 y me sacó por un céntimo, 2 céntimos me sacó en break-even y luego se fue como pues casi el 2 a 1, sí, casi el 2 a 1. Igual apoyado por SPY. Pero pues primordialmente simplemente es el 1 a 1 porque la izquierda no es la mejor que tengamos, entonces y además es rondando en el precio de cierre. Una jugada también simple. Ahí vamos 1 a 1. Entonces tenía oportunidad de hacer otra jugada. Esta fue muy interesante porque
Bueno, tenemos en el 15 minutos. Bueno, esto no es lo mismo de siempre. Me gustan más este tipo de jugadas por lo mismo, porque no hay que romper máximos, mínimos, nada. Y tenemos un poquito más de lectura. Entonces, vemos una tendencia alcista, pero sacando mechas precisamente aquí en el precio de cierre. El retroceso sin volumen. Entonces, uno piensa, bueno, entonces va a seguir subiendo. Pero cuando empieza a subir, vemos como empieza también a sacar muchas mechas y no hay nada de volumen. Entonces vemos cómo empieza a ser como un pullback. Aquí se ve claramente en el 15, vemos como este gran volumen acá se representa con más que todo por esta vela es, perdón, este volumen, esta barra de volumen que es más o menos esta vela. Y se supone que esta vela debería tener por esa cantidad de volumen tan grandísimo, debería tener un recorrido mayor. Por eso tiene otra vez retroceso, vuelve, lo intenta, no hay volumen, retroceden, no hay volumen, luego otro intento, no hay volumen, y empieza a hacerse como una especie de pullback. Aquí sí perdoné un poquito las bandas porque teníamos bastante debilidad, entonces perdoné un poquito las bandas que estaban un poquito abiertas, pero pues estaban un poquito curvadas, entonces arriesgué un poquito. Pues la diaria en este caso sí no tiene mucho que ver porque pues estamos dentro del rango del día. Entonces, pues no influye así mucho que digamos. Tenemos una gran debilidad, aquí la vemos. Aquí lo que se ve en el SPY es que llega a una resistencia y lo hace con volumen y no la traspasa. Entonces eso es una mala señal. Entonces vemos este retroceso que podría ser suficiente para el 1 a 1. Aquí le entramos acá, la verdad no recuerdo el precio. Salida al 1 a 1, 2 a 1. Y ya me la saqué aquí prácticamente cuando rompió esta vela de acá. Que ya estábamos en tercera vela roja, ya. Lo bueno es que estábamos en tercera vela roja, pero hasta ahora íbamos a entrar en ella. Entonces teníamos todavía posibilidades de pedirle un poquito más del 1 a 1. Entonces jugada también muy simple que me arregló el día y quedé 2 a 1 ese día. Bueno, esta. Bueno, en esta jugada, a ver, lo mismo dentro del rango, vemos como cae esta jugada, cae el precio, deja una mecha aquí en este punto que es como como el soporte, como un soporte acá, un soporte como del rango. Vemos que no saca volumen en el intento de superar esa resistencia acá. Tenemos como el precio está cayendo acá, una gran debilidad porque el precio cae y se mantiene aquí con gran volumen, empieza a salir volumen como en la caída. La izquierda un poco mala, la verdad, un poco regulón, pero la quise intentar, fue aquí la entrada, el stop aquí y se quedó a un céntimo de que me sacara y pues me la subí porque no me iba, ya que me iba a aguantar ese retroceso. Entonces me la saqué a break even. Entonces ese día quedé... Ah, no, perdón. Sí, el viernes sí. Ya en esta quedé en ceros, en esta jugada en ceros. Creo que después sí llegó al objetivo, pero pues vea todo este aguante que tuvo que hacer, no, entonces no. Y esta fue la que hice, sí, prácticamente porque realmente llegué, no pude trabajar en la mañana, entonces si se dan cuenta son jugadas en las horas de la tarde, después de las 2 de la tarde. No pude estar en las horas de la mañana porque
Vi que en las horas de la mañana hubo muy buenas jugadas. Esta se parece más un poco más a lo de siempre, una continuación. El 15 pues bueno, el 15 no es lo que queremos, pero pues tiene una vela aquí, un rebote. Esto no es lo que queremos porque sería mejor que fuera al revés la vela, que estuviera al revés. Pero pues miramos que tiene una buena diaria, que nos fijamos más que todo en el minuto y vemos como el SPY empieza a retroceder, empieza como a dar síntomas de que aquí puede retroceder. Tenemos como una debilidad muy puntual porque yo estaba era muy pendiente del SPY y cuando hizo este intento de subir vi que aquí la acción pues no ni siquiera dio rastros de que quería subir, entonces vi que ya el SPY no quería subir y cuando ya empezó a caer pues vi que se quedó pegado aquí a la base y el volumen muy evidente también, el volumen fundamental en esa jugada. Vemos como, bueno, en el primer intento eh, hay intención acá, luego se retira aquí la intención, eh, sube pero no hay volumen, no supera el altered volume, luego incrementa el volumen aquí en la caída y vemos otra vez como en la subida redondea y se seca y vuelve e incrementa y aquí le entré, stop muy cortico, las bandas también curvaditas y en la primera vela me dio el 1 a 1 y vi que era exageradamente el volumen porque estaba muy pendiente de esto y vi que era exagerado el volumen. Entonces decidí sacarme todo al 1 a 1. Un poquito más, no, yo creo que fue al 1 a 1, exacto. Porque se devolvió muy rápido la vela, entonces no me dio mucho tiempo. Y ya, y vi que también empezó a subir el SPY, entonces ya simplemente el 1 a 1. Y ya, resumen de la semana fue ese, fueron 9 jugadas, 8 verdes, una negativa. Realmente no estoy pendiente estoy pendiente más que todo de que las jugadas salgan bien y no de lo que de pronto uno se pueda estar ganando o lo que sea, porque eso ya viene después. Eh, Simplemente no les muestro más jugadas porque sería un poquito más largo el video, pero hubo muchas más oportunidades en la semana. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima semana con otro resumen de esta.